Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a presentar lo que es la resolución del examen de admisión a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en la sección de anatomía. Muchos de mis amigos, de mis alumnos, me estuvieron sugiriendo que haga una serie de videos en la cual les explique la resolución de los exámenes de admisión. Como ustedes van a saber, a mí me conocen como Dr. Fares en las redes sociales. Mi nombre es Martín Caicedo Pisfil. Ingresé a 3 universidades nacionales. Actualmente estoy estudiando medicina humana en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y me caractericé por tratar de encontrar un método fácil o un método de enfoque rápido para que pueda resolver los exámenes de admisión. Y bueno, empecemos en esta ocasión con lo que es el área de biomédicas. Este primer video es exclusivo para las preguntas de anatomía del examen 2021 en la modalidad de ordinario. Cuando quieran alguna de mis presentaciones, suscríbanse al canal, denle la campanita, activen las notificaciones y mándenme un correo a aprendoconfares@gmail.com y gustoso estaré de compartir el material con ustedes, así como también editaré una serie de videos revelando los secretos de las biomédicas para que puedas ingresar tanto a las universidades o a las áreas que quieras, ¿no? Y mis videos están hechos para todos los alumnos que postulan, porque actualmente la tendencia es para preguntarte todas las áreas y no puedes desperdiciar una pregunta que puede ser la diferencia en esos puntos cruciales para que puedas ingresar y lograr la vacante a tu universidad. Puedas estar en la universidad, en el mundo donde todo es una cosa de locos. Muy bien, empecemos. Pregunta número 1. Ojo que estas preguntas que han sido presentadas en los últimos años en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a mi parecer presentaron una ambigüedad. Y no vayan a creer, no vayan a suponer, ¿no?, que es por escándalos en los exámenes que han visto a partir del año 2017, no, que se hicieron más evidente a partir de 2017, no tiene nada que ver eso, ¿eh? Pero yo le voy a decir cuál es el enfoque, cuál ha sido la manera de preguntar y lo que tienes que saber para que puedas acertar a las preguntas. Porque como les digo, hay preguntas, en especial en anatomía, biología, que aparentemente son fáciles, pero tienen un contexto muy tedioso en donde hay que tener cuidado al responder. Bueno, pero para eso estamos, para servirle a usted. Empecemos. Pregunta número 1. Estímulo ambiental predominante en estos días que está activando en nuestro cuerpo la función de los receptores D. Este examen fue tomado en febrero, el 9 de febrero. Y esta pregunta es controversial. ¿Y por qué me demoré un poquito en hacer la introducción? Porque quería decirte de que esta pregunta es muy subjetiva. Esta pregunta tiene una característica que es la temporalidad, es decir, que la respuesta va a cambiar en función del tiempo que se pregunte. Como les dije, esta pregunta es muy ambigua a mi parecer, pero vamos a darle el mejor enfoque. Entonces tenemos a la alternativa A, Krause, las terminaciones nerviosas libres, a Ruffini, Meissner o las de Bader-Pascini. Para conocer esto, tenemos que saber que el verano se inicia del 22 de diciembre, o mejor dicho, de diciembre a marzo, otoño de marzo a junio, invierno, sí, en donde vive el corazón de tu ex, de junio a septiembre, y la primavera, eso creo que se acuerdan todos ustedes, el 23 de septiembre a diciembre. Dicho esto, vamos a elaborar una pequeña pizarrita en donde vamos a poder plasmar nuestro esquema de manera general para que puedas resolver esta pregunta. Y escogemos. Muy bien.
tenemos a la sensación. La sensación puede ser una sensación de tipo general o de tipo específica. Las sensaciones de tipo general son también llamadas somáticas. Y tenemos tres tipos de clasificación. Las sensaciones de tipo cutáneas, las sensaciones de tipo viscerales y las sensaciones de tipo propioceptiva. Mientras que las sensaciones de tipo cutáneas las podemos dividir en las sensaciones de tipo táctil, las sensaciones de tipo térmico y las sensaciones de tipo dolorosa. Mientras que para las específicas están la vista, está el olfato, está el gusto, está la audición y está el sentido del equilibrio. Ese es el esquema general. Ahora, para dar respuesta obviamente que como es una época de verano, en el verano abunda lo que es el calor. Y para que puedas sentir ese fuego abrasador, ese calor, es necesario que hayan receptores que interpreten esa sensación. En este caso son las sensaciones de tipo térmico. Y en las sensaciones de tipo térmico tenemos a dos tipos de receptores. Los que perciben el frío, ¿ya? Y los que perciben el calor. Para los que perciben el frío tenemos a los receptores de Krauss y para los que perciben el calor a los receptores de Ruffini. Ojo que según los nuevos estudios de la anatomía, casi todos los receptores son capaces de interpretar uno o otra sensación, sino que la diferencia de ellos es en la intensidad, pero generalmente todos pueden interpretar, ¿ya? Pero a tus profesores no les interesa eso. Bueno, entonces en la actualidad se conoce que los receptores de todo el cuerpo reciben todas las sensaciones y son capaces de interpretar todas las sensaciones. Lo que pasa es que uno es más especializado que otro, ¿ya? Y a tus docentes no les interesa eso, sino les interesa el enfoque clásico. Y tienes tú que saber que los receptores de Krauss son casi exclusivamente utilizados para interpretar las sensaciones del frío y los receptores de Ruffini interpretan las sensaciones de calor. Sabiendo eso, podemos escoger ya nuestra respuesta. En este caso sería la alternativa C, Ruffini. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, número 2. La hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, estimula la secreción de las hormonas. Folículo estimulante y prolactina, prolactina y luteinizante, corticotropina y luteinizante, luteinizante y tirotropina o alternativa de folículo estimulante y luteinizante. Nos ayudamos esta vez de una pizarrita un poco arcaica, pero estamos pronto con las innovaciones, claro, mientras que llega. Ya saben, todo esto de la cuarentena y todo lo demás. Bueno, avancemos con lo que tenemos. Por acá tenemos a la hipófisis y también tenemos al hipotálamo. Vamos a poner que esto es la hipófisis y por acá está el hipotálamo. Entonces estamos hablando de lo que es el eje hipotálamo hipofisiario. En la hipófisis tenemos dos partes de la glándula, ya que es la neurohipófisis y que es la adenihipófisis. Neurohipófisis y la adenohipófisis. En el hipotálamo, hormonas de tipo factores liberadores y también tenemos hormonas que funcionan como si fueran factores inhibidores. Mientras tanto, que en los factores liberadores tenemos a la hormona liberadora de tirotropina que estimula la TSH y la prolactina. Tenemos a la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Tenemos a lo que es la hormona liberadora de corticotropina.
tenemos también lo que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y en esta parte, en las gonadotrofinas, tenemos a la FSH y a la LH. Hormonas que tienen que ver o que son muy importantes en lo que es el desarrollo y la maduración sexual. Sabiendo eso, empecemos a ver las alternativas. Listo, hormona liberadora de gonadotrofinas estimulan la secreción de las hormonas. Muy bien, folículo estimulante sí, prolactina no. Prolactina no, luteinizante sí, corticotropina no, luteinizante sí, corticotropina no y finalmente folículo estimulante sí, luteinizante sí. Por lo tanto, marcaríamos la alternativa E. Siguiente pregunta. Constituye la estructura más gruesa e importante del corazón. Pertenece al área del sistema cardiovascular y a la anatomía del corazón. Muy bien. Para cuestiones prácticas de examen, grábate lo que te voy a decir. Usted sabe lo que cuenta es la experiencia de tantos años y de tanto postular. Al corazón lo vamos a dividir macroscópicamente, por así decirlo. Tenemos la parte interna y la parte externa. En la parte interna tenemos a lo que es el endocardio. Sí, ahí donde nunca vas a llegar. En la parte media tenemos al miocardio y en la parte externa tenemos al epicardio. Endo te da la noción de estar muy adentro, en contacto muy íntimo. Miocardio es la parte de en medio y el epicardio. Lo más importante es la parte de en medio, es la parte más gruesa, es la parte más importante del corazón. Sí, ahí donde nunca has llegado con ella, sí. Ahí, esa partecita es. Entonces, la respuesta sería el miocardio, ¿ya? La parte del epicardio, ¿sabes? Parte externa, miocardio, la respuesta, endocardio, parte interna, pericardio, fibroso y seroso es la membrana que cubre al corazón, ya, y la membrana que cubre el corazón, pericardio, se divide en dos, pericardio, fibroso y el seroso. La que está en contacto con el corazón en sí es el seroso, mientras que la que está en la parte externa es el fibroso. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. El albinismo por su origen se clasifica como una enfermedad. Muy bien, hacemos uso de una pizarrita. Como le dije, ya pronto va a llegar ya las nuevas tablets. Nos vamos a poner derechito para poder hacer buenas clases, para mejorar humildemente las que ya tenemos. Ahora, la Pedro Ruiz Gallo tiene un capítulo especial en sus módulos de biología, anatomía, química, en la que presenta un capítulo de salud y enfermedad. En la Pedro ya te hacen sentir médico, ¿no? Desde que estás preparándote para la universidad. Por lo menos tienes que conocer lo que es los principales organismos que causan enfermedades que son de tipo metaxénicas en el Perú, principalmente nuestras enfermedades endémicas, y por lo menos tienes que saber cuál es el microorganismo, cuál es la enfermedad, cuáles son las características importantes de la enfermedad, por lo menos pinceladas del diagnóstico. Es un capítulo que no encuentran casi en las otras universidades, ¿no? Pero que en la Pedro sí pregunta mucho. Y también en esa parte preguntan lo que son el tipo de vacunas y cosas relacionadas a la salud pública. Una cosa muy rescatable que es entre ellos es que hacen preguntas de esta área, y vamos a ver cuántas más nos vamos a encontrar en el área de anatomía o en el área de biología. Entonces tenemos nuestra pizarrita, vamos a escribir las enfermedades. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! No sea lo que. Disculpen, nuestros pequeños fantasmas que tenemos están siendo adiestrados todavía. Entonces, en las enfermedades las clasificamos por su origen, por su tiempo de aparición y por su etiología. Por su origen tenemos dos tipos. Tenemos enfermedades que son de tipo genético y tenemos enfermedades que son de tipo ambientales o adquiridas. Mientras tanto, que por el tiempo de aparición son congénitas y postnatales. Y por su etiología tenemos génicas, neoplásicas, autoinmunes, infecciosas, metabólicas, endocrinas, degenerativas, traumáticas, ocupacionales, sociales. Sabiendo esta clasificación muy general acerca de las enfermedades, podemos interpretar ya la pregunta. Entonces, por su origen,
Las enfermedades de tipo genético son aquellas en las cuales desde el momento de la fecundación ha visto una alteración en el momento de la recombinación genética, una alteración tal vez de tipo génica, puntual, como quieran ustedes llamarle, y obviamente que la persona ya viene con esa enfermedad. Tenemos la trisonomía 21, el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau, el albinismo, el daltonismo, ¿no? Mientras que las enfermedades ambientales o adquiridas son aquellas que en el transcurso o en el devenir de la vida de las personas se han desarrollado. Llámese la diabetes mellitus, llámese la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llámese un cáncer, llámese un traumatismo, pero solamente estos enfoques son para el preuniversitario, ¿ya? Ojo que puede haber una predisposición, pero ya eso es para nuestra área de médico, ya lo discutiremos ya luego cuando ingresemos, ¿no? Si hay o no hay predisposición, si hay una alteración, eso. Pero tú ahora que te estás enfocando en ingresar, solamente grábate eso. Las enfermedades por su origen son genéticos o ambientales, y por el tiempo de aparición son congénitas o postnatales. Congénitas, ¿por qué? Vienen ya así desde el vientre de su madre. Postnatales porque son adquiridas después del nacimiento, ¿ya? Mientras que las etiológicas, pues por alteración de los genes, tenemos la génica. Las neoplásicas es cuando aparece una proliferación de algún tipo de tejido, y eso puede crecer tanto al punto de formar tumores, al punto de llegar a invasiones, a metástasis. Pueden haber enfermedades infecciosas causadas por virus, por parásitos, por algún tipo de agente biológico. Enfermedad de tipo metabólica, cuando alguna de las enzimas está alterada o simplemente no lo hay, ¿no? Una de las preguntas que vino en algún tiempo era la enfermedad jarabe de Arce, que era de tipo metabólica. Sí, esa es la respuesta. Tipo endocrina, llámese el diabetes, llámese hipotiroidismo, hipertiroidismo. En las enfermedades de tipo degenerativa, como ya saben ustedes, ¿no? Llámese la osteoporosis, enfermedad de tipo traumática, ocupacionales y sociales. Bien, el albinismo, por su origen, tenemos en este caso el albinismo, por su origen se clasifica como una enfermedad de tipo genética. Ojo, también puede ser congénita, pero eso es si me pidieran el tiempo de aparición, pero a mí me piden por su origen. Entonces tendremos como respuesta la alternativa D. Sustancia que produce vasodilatación y que favorece la erección del pene. Es una pregunta que ha venido repitiéndose en los últimos exámenes de admisión, y por lo tanto tenemos que responderlo de una manera muy rápida, ¿no? En este caso tenemos que hacer hincapié en lo que es los neurotransmisores, y por aquí vamos a hacer uso otra vez de nuestra pizarrita. Tenemos los neurotransmisores. Tenemos en este caso a la acetilcolina, tenemos a los del grupo de las aminas, tenemos al grupo de aminoácidos y tenemos a otra molécula, ¿no? Más pequeña, ¿no? De hecho que son neurotransmisores. La acetilcolina ya es un neurotransmisor mixto, es decir, que funciona inhibiendo o excitando. Dentro de las aminas tenemos a la serotonina, tenemos a la histamina, tenemos a la dopamina, tenemos a la epinefrina o la adrenalina para cuestiones de exámenes, y a la noradrenalina o norepinefrina. Dentro de los aminoácidos tenemos al glutamato, tenemos a la GABA y tenemos a la glicina. La glicina es el inhibitorio por excelencia. El GABA es el más abundante del cerebro. Ojo, son preguntas de exámenes de admisión. Mientras que el glutamato es el excitatorio más abundante. Y dentro de las otras, sí, como tú comprenderás, tenemos al óxido nítrico. Su localización es incierta, no se sabe muy bien. Pero ¿cuál es la función del óxido nítrico? Mejor escrito así como NO, ¿ya? Es justamente causar la vasodilatación y ayuda mucho en lo que es la función sexual. Por lo tanto, nuestra respuesta sería óxido nítrico, ¿ya? Vasodilatación y erección del pene, tienes que tener muy en claro en tu cabeza que se debe al óxido nítrico. Siguiente pregunta. Es una pregunta de introducción a la anatomía de regiones corporales, en la cual te
preguntan una parte o una sección específica. La ingle es un pliegue formado por la unión entre. Aunque es una pregunta fácil, sí, así como tu ex, muchos cayeron, así como tú caíste. La ingle, cuando estudiamos nosotros las regiones corporales, en la parte del abdomen anterior, tenemos lo que es la región inguinal y la región o la zona púbica, como ustedes están pudiendo apreciar en las imágenes. Es una imagen sacada de Wikipedia. En la región inguinal la tenemos prácticamente en amarillo y es la que está uniendo a lo que es el abdomen con el muslo, ¿ya? La zona púbica pues es la zona azul, ¿no? Prácticamente entre las dos inguinales, ¿no? Y es la zona medial, más medial, ¿no? Sabiendo eso, ahora sí podemos regresar a nuestra pregunta inicial y la contestamos. Entre el cuello y el tronco no seas malo, no es fenómeno. Entre las piernas y los tobillos tampoco, ¿cómo vas a buscar ahí la ingle? Entre el tronco y los muslos, bueno. Entre el abdomen y el tórax no seas malo, y entre las nalgas y los muslos tampoco seas malo, si no estás creando un fenómeno. ¿Cuál sería la respuesta? El tronco y los muslos, alternativa C. Siguiente, esa es una de las preguntas muy clásicas y que ya ha venido a cada rato, ¿no? Sí, es así como el perdón que te pide tu ex, ¿no? Para volver a cada rato. Algo ya también muy tedioso, ¿no? Ya demasiado incómodo, ¿no? Ya que te ven este nivel de preguntas, ¿no? Yo sé que tú la sabes, ¿no? Y si no, entérate, amiga, amigo, para que no hagas barbaridades. La pregunta número 7. Fontanela que tiene forma romboidea. Sí, forma de un rombo, por si acaso. Y se cierra a los 24 meses. Sí, se cierra a los 2 años. ¿Dónde dice 2 años? Es el equivalente a 24 meses, amigo. Es la última que se cierra. Ya, después del nacimiento. Entonces te dan la alternativa posterolateral, occipital, anterolateral, anterior, posterior. Pertenece a lo que es el tema del sistema óseo en la sección de cráneo, en lo que es la evolución del cráneo, ahí vemos. Muy bien, creo que la mayor parte de nosotros hemos visto algún sobrino cargado a un hermano, y ustedes habrán visto lo que es la famosa mollerita, que es la que se ubica en la parte más anterior del cráneo del bebé, y cuando tú tocas parece una tela finita y puedes tocar cierta parte de la cabeza, ¿no? Todavía no se ha osificado ya. Esa fontanela es la fontanela frontal, la que se encuentra entre los dos huesos frontales que hay en el momento de nacimiento y entre los dos huesos parietales, tal como lo ven en la figura. Entonces esta es la fontanela de tipo romboidea, que se encuentra entre los dos frontales y entre los dos parietales, y es la más anterior, ¿ya? Y esa es la última que se cierra. Esa es la famosa mollera. Esa es la respuesta, es la fontanela anterior. Otra fontanela que debemos de saber, son 4 las que tenemos que saber. Es la fontanela posterior, que es de forma triangular, que es la occipito parietal, es la que se encuentra en la zona más posterior. Otra fontanela es la fontanela esfenoidal y la fontanela mastoidea, ¿ya? O la que se llama, esta es la anterolateral, y la que se encuentra posterior a ella es la posterolateral. Siguiente pregunta. Entonces damos por finalizada esta pregunta, que es la fontanela anterior, que es la fontanela, la famosa mollera. Así les han preguntado. Pregunta número 8. Pertenece a lo que es el tema del sistema neuromuscular y la unión neuromuscular. ¿Cuál es el ion que aumenta su concentración en la neurona presináptica que desencadena la exocitosis de las vesículas sinápticas? Muy bien. El ion, bueno, no me dice si es catión, si es anión, es aceptable. Aumenta su concentración en la neurona presináptica y prácticamente responsable de que se liberen esas vesículas en lo que es la unión neuromuscular y puedan causar lo que es una
respuesta en el músculo, ya. El ion más importante es el calcio y lo vamos a ver en la siguiente figurita, que es tomado del mismo módulo del centro pre, en la cual tenemos que cuando existe la contracción, como le digo, hay una reacción en todo lo que es la unión neuromuscular y finalmente no se liberan todo lo que es las vesículas para que puedan actuar a nivel del músculo, y tenemos al promotor, al ion promotor de todas estas acciones, que es el calcio. Bueno, ya saben que el calcio es una troponina y todos los eventos, pero acá finalmente tenemos la respuesta, que es el calcio. Bien, continuamos. Tenemos la pregunta número 9. El aumento de la presión intraocular con daño del nervio óptico corresponde a la entidad clínica. Es otra vez pregunta, como digo, de salud y enfermedad, pero metida en el área de anestesiología, en la sección de vista. Bien, vamos a ver de que la Pedro considera más o menos 10 a 8 enfermedades que tienes que aprenderte en relación a lo que son las patologías visuales. La primera de ellas es el glaucoma, que cursa con una alteración de la presión del globo intraocular causada por una obstrucción, que en este caso se da porque por alguna noxa se ha obstruido lo que es el conducto de Slenk, y también obviamente que causa una degeneración en lo que es el nervio óptico, que esa sería la respuesta. ¿Qué cosa vendría a ser una hipermetropia? La hipermetropia es la formación de la imagen a la hora de la visualización, pero ahí tenemos nuestro globo ocular. La imagen se forma por detrás de la retina. Acá tienes tu compartimento anterior, tu córnea y todas las estructuras que tienen una potencia dióptrica que le dan al ojo. Entonces acá tenemos en la parte anterior, acá tenemos la parte posterior, y finalmente cuando se forma, en este caso, la imagen se va a formar detrás de la retina, ya no en la mácula, sino detrás de la retina. La catarata generalmente es una enfermedad de los ancianitos que se caracteriza por la opacidad del cristalino. Así literalmente te viene. El astigmatismo es una deformación en lo que es la arquitectura de la córnea, en la cual todo lo que es la estructura cóncava de la córnea se encuentra totalmente dañado y existe una alteración en lo que es la arquitectura. Finalmente no se puede lograr un punto de enfoque correcto. El glaucoma es la respuesta, y la miopía, al contrario de la hipermetropia, es la formación de la imagen por delante de la retina. Forma por acá la imagen. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 10. En un adulto en reposo el volumen sistólico es aproximadamente de... Existen valores en cuanto a la anatomía que debes de tenerlos fijos al momento de dar un examen de admisión. No es que se cumplan estos valores a cabalidad en la vida cotidiana, pero al momento de dar un examen de admisión tienes que fijarlos, como es esta pregunta. El volumen sistólico es aproximadamente de... Muy bien, nosotros tenemos que las fases del ciclo cardíaco, tenemos a dos fases, lo que es la fase de contracción o sístole y lo que es la fase de diástole. Ojo que debemos de grabarnos, y eso ya se los haré llegar en una posterior clase, cuál es el esquema que debes de grabártelo para resolver las preguntas de admisión de ciclo cardíaco. Existe un esquema principal para resolver las preguntas preuniversitarias, existe un esquema para resolver las preguntas universitarias, y existe también un esquema para el tratamiento, que eso es, o sea, los últimos dos esquemas son más en el área médica, que ya vemos nosotros. En el sístole tenemos dos etapas, que son la contracción isovolumétrica. Tenemos lo que es también la fase de expulsión, y en la fase de expulsión tenemos a la rápida y tenemos a la lenta, y acá en la diástole tenemos a lo que es la relajación isovolumétrica y tenemos a lo que es la fase del llenado.
lo mismo, llenado rápido, llenado lento y la contracción auricular. ¿Qué es lo que pasa con el volumen sistólico? Al final de la sístole, el corazón va a expulsar, ojo, solamente este dato para los exámenes, 70 mililitros de sangre. Esa sería nuestra respuesta. Pregunta número 11. El caramelo que usted está consumiendo está siendo degradado por la alternativa A, maltasa, alternativa B, elastasa, alternativa C, amilasa salival, alternativa D, amilasa pancreática o alternativa D, sacarasa. Resulta de que esta pregunta ha sido un poco controversial cuando se ha planteado, y les digo un poco controversial, pero sí se encuentran los fundamentos si sabes buscar en los libros correspondientes, en el sentido en que a nosotros se nos enseñó que la digestión de los carbohidratos empieza en la boca, y es cierto, empieza en la boca, pero no se realiza lo que es la digestión completa de los carbohidratos, sino que se empieza a realizar la digestión de los carbohidratos, de tal manera de que estos muchas veces son descompuestos a polisacáridos o en todo caso disacáridos, y la verdadera digestión sí se realiza, pero a nivel intestinal, que en este caso es a nivel del intestino delgado, es donde se realiza la verdadera digestión. Ahora, el que menos pudo marcar y marcó lo que es amilasa salival, y es más, la mayor parte de los muchachos que estuvieron resolviendo los exámenes, los docentes que salieron, marcaron generalmente amilasa salival. Sin embargo, luego ya nos dimos cuenta del error, y no era amilasa salival, porque había unas preguntas, digamos, un poquito con trampas, una trampa maldita que poco a poco acaba con tu vida. En el sentido en que uno, teníamos que saber el caramelo de qué está hecho específicamente. La mayor parte, si hubiera enfocado de que el caramelo está conformado por lo que es carbohidratos simplemente, entonces ahí da una respuesta errónea, que en este caso es la amilasa salival o la tialina. Sin embargo, el caramelo esencialmente es sacarosa, y la digestión de la sacarosa se hace con la degradación de la enzima sacarasa que se realiza a nivel intestinal. Entonces la sacarosa contiene lo que es fructosa y contiene lo que es glucosa, y la sacarasa es la que va a desintegrar a ese caramelo que contiene la glucosa y que contiene la fructosa. Entonces la respuesta correcta ahí es sacarasa, y no es alfa amilasa salival o tialina, como han querido, como le llamamos normalmente, ¿no? Si vamos a analizar lo que son las alternativas, entonces vamos a tener que la maltasa degrada lo que es la maltosa, que básicamente son puros productos de glucosa, glucosa, glucosa. Y en el problema lo que debemos de saber básicamente es que el caramelo, sí, ahí citamos a nuestra madrina, la Monique Pardo. Porque tú eres mi caramelo, 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 no me quites mi caramelo, 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 no me quites mi caramelo. Está compuesto por dos monosacáridos, que son lo que es la glucosa y lo que es la fructosa. Y ambos, la glucosa más la fructosa, van a formar lo que es la sacarosa, y la que va a desintegrar a la sacarosa es la sacarasa. Entonces esa sería la respuesta. Tenemos los integrantes de lo que son los jugos digestivos, tenemos a los jugos digestivos, tenemos una enzima digestiva, y tenemos por acá, ¿no?, a los hidratos de carbono o a los carbohidratos. Entonces, en los jugos digestivos vamos a tener a la saliva, vamos a tener al jugo pancreático y vamos a tener al jugo intestinal. Por acá tenemos al jugo intestinal. Por acá tenemos que la saliva está brindando o aportando la tialina. El jugo pancreático va a aportar amilasa, y el jugo intestinal va a aportar maltosa, va a aportar la sacarasa y va a aportar lactasa. El hidrato de carbono que hemos puesto de ejemplo al almidón. Por acá tendríamos otro hidrato de carbono que sería la sacarosa. Este hidrato de carbono de la sacarosa, que es el ejemplo que nos están dando, que es el caramelo, y cada vez que decimos caramelo nos acordamos de nuestra tía Monique, va a ser degradado
por sacarasa. La sacarasa es lo que va a degradar a la sacarosa para que finalmente nos dé glucosa y nos dé, ¿qué más les dije, muchachos? Nos dé glucosa y también nos dé fructosa. Y finalmente la lactasa, en el caso que nosotros ingiriéramos, por ejemplo, la lactosa va a interactuar sobre la lactosa para que la lactosa se degrade en dos componentes. ¿Cuáles son los integrantes de la lactosa? Es la glucosa y la galactosa. Entonces, tanto los jugos intestinales van a actuar sobre los principales hidratos de carbono de nuestra dieta, llámese el almidón, llámese la sacarosa, llámese la lactosa, para degradarlos finalmente a monosacáridos. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta sería la alternativa E, sacarasa. Siguiente pregunta. Esa es otra de las preguntas que ustedes tienen que memorizar valores y que tienen que grabar valores fijos para exámenes. En primera, después de una expiración normal, en los pulmones se mantiene la capacidad. Muy bien, te hablan de la pulmonar total, de la capacidad inspiratoria, debe ser de la residual funcional, bueno, capacidad inspiratoria y la capacidad vital. Cuando hablamos de fisiología respiratoria, tenemos que tener consciente dos cosas: los volúmenes y las capacidades. Generalmente las capacidades son la suma de los volúmenes. Tenemos un volumen respiratorio o volumen de ventilación pulmonar o volumen de aire corriente, que es 500 mililitros. Tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es de 3000 mililitros. Tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es 1100, 1200, y el volumen residual. Mientras que en las capacidades tenemos a lo que es la capacidad funcional residual, tenemos a lo que es, en este caso, la capacidad funcional expiratoria, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Muy bien, entonces este volumen corriente generalmente es de 500 mililitros. Es el volumen de aire que ingresa y egresa en una inspiración y expiración normal. El volumen de reserva expiratoria es el volumen que tú expulsas después de haber sacado el volumen corriente. Es todo lo que tú puedes exhalar después de una expiración, que aproximadamente es 1100 mililitros. Mientras que el volumen de reserva expiratoria es todo el volumen que puedes inspirar después de una inspiración normal, que es 3000 mililitros. O sea, casi 3 litros. Y el volumen residual es el volumen que está o que se queda en los pulmones, como su nombre dice, residual, y que permite que el alveolo o que el pulmón no colapse, que es de 1200 mililitros. La suma de los volúmenes te da las capacidades, ¿ya? Dice, después de una expiración normal, o sea, imagínate de que has expulsado todo el aire, en los pulmones se mantiene la capacidad. Muy bien, vamos a ver. Imagínate que has botado, después de la expiración normal, has eliminado, has eliminado todo el volumen corriente, ¿ya? En los pulmones, ¿qué tipo de capacidad se mantiene? O sea, se mantiene lo que es el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. La suma de estos dos que es representada por la capacidad residual funcional, que es la suma de los dos volúmenes que te quedan después de una expiración normal. Entonces, de esta manera podemos resolver esta pregunta. Estas serán explicadas más detallado en las clases para que la puedas entender de una manera más didáctica. Siguiente, otra vez una pregunta de salud y enfermedad. Ya estábamos más o menos viviendo ya la pandemia, ya se escuchaba que venía, pero esta pregunta fue muy controversial. Créanme que me hizo revisar mis libros de medicina interna para poderle encontrar estos sentidos. O sea, revisé lo que es el Harrison de medicina interna para saber la pregunta, porque para mí, otra vez como le digo, me parecía muy ambigua esta pregunta. Fue también muy controversial en su tiempo. Digo, ¿por qué? Porque al momento de fabricar una vacuna hay demasiadas cosas que ya existen. Es decir, de que en ese tiempo, imagínense, ya casi, este video lo estamos filmando casi 90 días del estado de emergencia declarado en el Perú, muchos diarios estuvieron diciendo, mira que
los anticuerpos de las llamas van a producir la vacuna, que hay que utilizar el suero de una persona que ha sido infectado, lo que muchas películas ven. Hay que recurrir a los huevos milagrosos, a los huevos anti-COVID, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Ya, todas esas estrategias no son nuevas, o sea, son antiguas, pertenecen hace 1 o 2 siglos pasados, o sea, no es nada nuevo lo que se ha descubierto. Sin embargo, ¿no? Ya saben, por el efecto de la prensa, de querer crear un impacto, de vender una noticia, se hacía, ¿no? Y esto nos ha obligado a revisar lo que son los protocolos de elaboración de las vacunas, hasta incluso cuestionar a muchas de estas vacunas. O sea, también existe en el mundo médico personas que son muy egregias, que cuestionan hasta incluso la vacuna. No es que uno apoya el movimiento antivacunas, no, sino que ellos quieren demostrar que las vacunas sean realmente efectivas para que puedan en realidad acabar con las enfermedades, porque ese es el fin de una vacuna, que actúe de una manera generando anticuerpos para poder erradicar las enfermedades. Y debido a estos movimientos extremistas antivacunas, otra vez ha reactivado algunas enfermedades que ya teníamos descartadas. Pero bueno, empecemos. Vacuna preparada a partir del plasma de portadores humanos asintomáticos del virus. Esta es una estrategia, como les digo, una estrategia antigua. La antipolio, no, porque generalmente esta vacuna se prepara de un virus vivo, así que no puede ser la antipolio. De la hepatitis B, en mis preguntas de medicina, a la hepatitis B ya es preparada de biotecnología recombinante. La marílica, no. La anticoronavirus, muchos se equivocaron y marcaron esa alternativa. Sin embargo, sí existe terapias en donde se utiliza el suero, que en este caso es una transfusión de anticuerpos, pero es transmitir anticuerpos que son pasivos. Sin embargo, el anticoronavirus no fue la respuesta. La antisarampiónica tampoco. Ya, la alternativa fue el virus de la hepatitis B. El personaje que están viendo fue un ganador del premio Nobel que descubrió antígenos y pensó en transferir la inmunidad de los pacientes que se habían recuperado de la hepatitis, en este caso B, para ser precursor de una de las vacunas que se inocula en la infancia también junto con la BCG. Fue Bloomberg, ahí ven, Baruch Bloomberg, ganador de un premio Nobel. Fue también quien desarrolló la prueba diagnóstica para esta enfermedad y junto a Irving Milligan inventó 2 años más tarde, ¿no?, la primera vacuna contra la hepatitis B en 1969. Pero fue por este personaje que pudo lograrse la vacuna contra la hepatitis B. Entonces, pregunta muy controvertida, mucho de historia de las vacunas. O sea, mientras que para nosotros los de medicina nos preguntan acerca de la tecnología del ADN recombinante, para el centro preuniversitario consideró en este caso preguntar la preparación mucho antes del ADN recombinante. Yo le dijera una pregunta de alto nivel. Otra pregunta de salud y enfermedad. Como les digo, muchachos, en la Pedro ya te hacen sentir médico mucho antes que ingreses. Pregunta número 14, otra vez una pregunta de salud y enfermedad. Los tétanos o contracciones tetánicas es característica de las fibras musculares. Como les dije, muchachos, en la Pedro ya te hacen sentir que eres médico, que diagnosticas, que tienes que estar preparado con estas acciones de salud pública. Y ojo, las universidades, después de esta pandemia que vivimos, van a preguntar específicamente temas de salud pública. Temas relacionados con virus. Van a venir muchas preguntas del comportamiento de los virus, de la clasificación de los virus, de los tipos de los virus, las características intrínsecas, hasta incluso del mismo coronavirus. Va a ser una nueva tema tanto para las preguntas de temas médicos que nos hacen a nosotros, las evaluaciones, y las preguntas para sus respectivos centros preuniversitarios. ¿Ya? Los tétanos o contracciones tetánicas. El tétano, la enfermedad, es producida por una bacteria que se llama Clostridium
tetani. Este bacilo es un gram positivo. Tiene una capa muy gruesa de lo que es la pared celular. Es un bacilo de tipo anaerobio, de tipo estricto, o como quieran llamarle, obligado. ¿Qué otra característica tiene esta bacteria que puede formar? Esporas, que son muy resistentes a lo que es el fenol, el formol, el etanol. Sin embargo, sí puede ser degradada por lo que es la oxigenada, el glutaraldehído o el calor. ¿Y cuáles son las fibras que afectan? Miren, como a este tipo de acá, son a las fibras musculares, lisas y esqueléticas. Las fibras musculares se dividen en tres: fibras musculares, esqueléticas, lisas y cardíacas. Bien, lo que más afecta, en este caso el Clostridium tetani, es a las esqueléticas y a las lisas. La alternativa E. Siguiente pregunta. Pregunta número 15. La disminución del flujo sanguíneo renal estimula la liberación de la renina por. Otra pregunta básica que ha venido mucho en los exámenes de admisión. Cuando hablamos del aparato renal o hablamos de su fisiología, existen condiciones en donde el flujo sanguíneo renal disminuye por alguna noxa y el cuerpo, en esa función de mantenerse en homeostasis o en equilibrio, lo que va a hacer es que se va a liberar, en este caso, la renina. ¿Y quiénes van a ser aquellas células encargadas de liberar la renina? Son las células juxtaglomerulares, que esa es la respuesta. Esas son las encargadas de la renina. Y bien, acá tenemos lo que es el aparato juxtaglomerular, que está formado por las células juxtaglomerulares, que está formado por lo que es la mácula densa, y las células de Purkinje. Las células juxtaglomerulares principalmente se encargan de sintetizar lo que es la renina para elevar lo que es la presión arterial, que es el caso que nos están poniendo. Las células de la mácula densa se ubican en el túbulo contorneado distal. Eso también ha sido pregunta de examen de admisión, es el túbulo contorneado distal. Y las células de Purkinje son las que fabrican la eritropoyetina y la trombopoyetina, que también son dos preguntas de exámenes de admisión clavadasas. Bien amigos, hemos terminado con la resolución de las preguntas del examen de admisión a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. No te olvides suscribirte a nuestro canal y muy pronto estaremos liberando lo que son todas las clases de anatomía, biología, química, para que puedas aprender de una manera sucinta desde casa y para que al fin puedas utilizar el YouTube de una manera productiva y puedas lograr tu tan esperado ingreso a las diferentes universidades. Posteriormente también haré libros de cómo estudiar en casa y también en tiempos de pandemia, por todos los meses que nos queda por vivir o convivir con la pandemia, en donde te sugiero que me escribas para enviarte este material, puedas imprimirlo en casa, puedas hacer los apuntes, primero aprendiéndote los esquemas de una manera didáctica como te los he estado presentando, para que puedas finalmente aprenderlos. Entonces, estas fueron las 15 preguntas de anatomía resueltas por Dr. Fares. No te olvides de suscribirte al canal, de darnos like y búscanos también en Facebook y en otras redes sociales. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la vista, baby.